La familia se supone que es el núcleo donde la paz y el amor deberían cobijarnos. El apoyo, la confianza y la lealtad. Pero no en todos los casos es así. Al menos no lo fue en el mío. Mi nombre es Luis Fuentes. Yo suelo escuchar estos relatos de manera cotidiana. Por ello quiero usar este espacio para contarles mi caso. En mi casa tuve muchos problemas y dificultades, sobre todo con mi madre, quien me hizo la vida imposible. Tanto así que en mi juventud yo no encontré otra salida más que encerrarme en el mundo de las drogas. Ese fue mi infierno, incluso hasta los días en que me casé con mi bella esposa, con quien tuve una familia y que en un momento perdí, para luego con dificultades y rehabilitación poder recuperar. Al referirme a que tuve muchos problemas con mi madre, lo digo muy en serio. Ella es una mujer dura, de quien debe uno cuidarse. Ella es una persona que usa la brujería para atacar. Yo mismo fui testigo de cómo ella usó magia negra en contra de una de sus exparejas. Al pobre hombre le fue muy mal, y en mi caso, estoy seguro que mi madre también lo usó conmigo, porque ella nunca aceptó a mi esposa ni a mis hijos. A estos últimos, ella los despreció, los ofendió. Yo tuve que ponerle un alto y enfrentarla. También a mi hermano el mayor, quien siempre estaba de su lado. Mi actitud no le gustó para nada a mi madre, y estoy seguro que por esa razón, ella me tomó como a un enemigo. Por ello estaba también seguro de que muchos mis males en mi vida habían sido provocados por su mala energía y por su brujería. Durante un tiempo me fue muy mal en muchos aspectos de mi vida. No hallaba yo la salida para los problemas. Además, me sentía muy mal físicamente, enfermo, cansado. Yo no quería creer que mi madre tuviera aún que ver en mi caso, pero fue hasta una ocasión en que, estando en mi trabajo, justo a la hora de la comida, de lo mal que me sentía, yo decidí, en lugar de comer, mejor ponerme a descansar. Así que me busqué un lugar en donde pudiera estar a solas y me senté sobre una silla. Me recargué en la vieja mesa que estaba dentro de las bodegas y fue así que me quedé bien dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí tanto en el sueño como en la vida real que se me estaba subiendo el muerto. Yo estaba recargado sobre una vieja mesa y al abrir los ojos no me podía mover, tampoco gritar. La desesperación de no poder hacer nada para salir de esa situación me llevó a sentir un intenso miedo. Sentía yo como un ser demoníaco de 4 brazos, con garras y con la mirada más fría que haya visto. Las cuencas de sus ojos mostraban una profunda oscuridad y solo un punto blanco dentro de estos. Aquel ser se acercó a mí, se me subió encima y con sus brazos me sujetó y me comenzó a apretar. Eso me causaba muchísimo dolor. Yo solo sentía como una de sus manos me lastimaba en las costillas, otra en mi cuello trataba de asfixiarme. Y de pronto, es como si hubiera perdido el conocimiento, y al abrir los ojos, recuerdo que me percibí en un lugar muy desolado, lleno de muerte, tristeza y desolación. Aquel ser me llevaba volando por aquellos lugares, y llegó un momento en que me soltó. Yo fui cayendo dentro de aquel gran vacío y gritaba, esperando poder despertar de la horrible pesadilla. Pero no fue así. Yo caí y sentí que impactaría contra el suelo, pero antes de llegar a este, es como si todo hubiera cambiado, como si me hubieran transportado a otro escenario. Ya me encontraba yo en un lugar similar al anterior, pero en este lograba yo ver a mi esposa y a mi hija. Además de ellos, pude ver a otros 3 seres demoníacos iguales a los que me atacaron al principio. Es como si estos quisieran hacerle daño a mi familia y también a mí. En eso, una fuerza en mi interior me hizo sentir la necesidad de proteger a mi familia. Sentí una extraña confianza de que yo los podía vencer. Yo, con esto, los enfrenté y les grité que el león de Judá me protegía y que jamás permitiría le hicieran daño a mi familia. De pronto, después de atacarlos, aquellos seres se unieron y formaron un ser más grande y mucho más poderoso. Yo seguía peleando con ellos mientras les gritaba que ese mismo león de Judá me protegía.
Aquellas horribles entidades demoníacas me atacaron, me rasgaron la piel y me la despellejaron, me dejaron muy mal. Recuerdo que comencé a decirles groserías. Le dije a aquel monstruo que era un hijo de la chingada, que no sabía bien quién lo había enviado a hacernos daño, pero me valía madre. Dios estaba de mi lado y ante eso, nada nos haría daño. Al decir yo aquellas palabras, una fuerza extraña me sacó de ese horrible lugar. Yo por fin logré despertar, pero sentía mucho miedo. La piel se me puso chinita y físicamente yo me sentía muy cansado, como si hubiera tenido una pelea real. Mi corazón latía muy acelerado y mis manos me temblaban, me ardía el pecho, me dolían mucho las muñecas de mis manos y también mi cuello. Ya se me estaba pasando la hora para ir de nuevo a mis labores y no dejaba de pensar en lo que acababa de vivir, de soñar. No sabía si se trataba solo de una pesadilla o realmente vivía una experiencia con aquellos seres del infierno. Esa semana me siguieron pasando cosas que yo consideraba como mala suerte. Incluso hasta perdí mi trabajo. Yo ya no hallaba la salida. Algo estaba mal y yo estaba seguro de que algo me estaban haciendo para dañarme. Después de darle vueltas al asunto, supe que ya era muy fuerte la mala racha que yo me cargaba. Así que decidí ir a que me hicieran una limpia, a que me rezaran para sacarme el mal que alguien me había puesto y que a mi pensar no era otra persona más que mi propia madre. Cuando llegué a la casa de aquella curandera, la mujer que me atendió fue una mujer muy sabia. Ella usaba el poder de la Santa Muerte para ayudar a las personas que, como yo, nos acercábamos a pedirle auxilio. La mujer tenía un altar muy grande en su casa, muy imponente. Le tenía muchas velas y ofrendas, y la manera en que se vislumbraba aquella Santa Muerte me imponía miedo y respeto. La mujer me colocó a los pies de aquel altar y me comenzó a rezar por un par de horas. Ella intercedió por mí ante la Santísima Muerte para que se me retirara todo el mal que me habían puesto. Yo veía la mirada que la Santa Muerte ponía sobre mí y sentía un extraño cobijo de amor que me llenó de confianza y esperanza. Supe de inmediato con eso que mis problemas, aquella Santísima los convertiría en bienestar. La mujer curandera me dijo que sobre mí había un trabajo de bloqueo de caminos, razón por la que la mala suerte me había estado invadiendo cada parte de mi vida. La mujer me preguntó si yo quería saber quién me había hecho el daño. Yo no dudé en decirle que sí, que me interesaba saber quién me había llevado hasta ese oscuro punto de mi vida. La curandera me confirmó que alguien muy cercano a mí y que quizá con el lazo de sangre más fuerte fui quien me puso ese mal, pero ella con mucho gusto me lo iba a retirar. Yo le pregunté que me confirmara si realmente mi madre me había hecho eso. La curandera asintió y me dijo que mi madre era una señora llena de oscuridad y que de no haberme hecho una limpia, seguro las cosas para mí acabarían muy mal. Yo les juro que a partir de ahí, las cosas cambiaron para mí y todo ha sido para bien. Sé que para muchos mi relato no es de miedo como tal, pero estas son cosas reales que suceden y que pueden destruirle la vida a alguien, también su felicidad. Y es que es preciso tomar acción sobre este tipo de problemas. Lamento mucho que mi propia sangre, mi madre, haya sido la causante de mi mal. Aún así no guardo resentimiento ni nada malo en su contra. Ahora sé que la Santa Muerte me cuida, me protege. Yo la llevo siempre conmigo. En ella confío y pongo mi fe, porque gracias a la Santísima Muerte estoy bien ahora. Yo no quise tomar represalias contra mi madre. Yo sé que ya a ella le tocará pagar en vida lo que ha hecho. No me queda con esto más que agradecer a Diego por leer mi relato. Mando saludos a la audiencia de este gran canal desde Garden Grove en California. Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo quiero contar mi relato, mi historia personal con la Santa Muerte. Yo soy estudiante de medicina y el milagro que ella me concedió tiene que ver con mi carrera. Este año para mí fue muy difícil sostener mis estudios, sobre todo por la cuestión económica. Y puedo decir que sigo en la carrera gracias a la ayuda de la Santísima Muerte. Ella me ha ayudado de formas increíbles desde que le empecé a rezar y a creer en su milagrosa fe.
Yo estuve a punto de perder mi carrera este semestre. De hecho, ya no tenía motivación para estudiar. Había perdido también las ganas de todo, incluso de vivir, pues mi situación era tan mala que no encontraba yo la salida. Para mí ya era un hecho que no había esperanzas. Luego todo cambió cuando empecé a orarle por mi falta de dinero. La Santísima hizo hasta lo imposible por ayudarme, en especial por un favor que sucedió hace poco tiempo. En esos días había tenido problemas con una materia en la universidad. Para ser específico, tuve problemas con mi asistencia en una materia llamada medicina familiar. El motivo fue el siguiente. Como ya no teníamos dinero para pagar mi cuota del mes, yo me había ausentado varias veces. En esta materia en específico, el inconveniente que surgió es que me faltaba solamente una asistencia para habilitar el examen final, y la facultad me hizo el problema de mi vida. Ese día me había ido a consultar en soporte estudiantil de la universidad y me hablaron sobre un reposo médico que yo había presentado tiempo atrás, el cual supuestamente no se había justificado, por la razón de que yo había olvidado mostrar el comprobante original de aquella ausencia, la cual tuve por una enfermedad. Por lo tanto, el comprobante que yo había llevado se había rechazado y se marcó esa ausencia en el registro y no se me notificó. Así que de inmediato le pedí a mi madre que me enviara el comprobante original que aún guardábamos. Ella me lo mandó por WhatsApp. Después lo imprimí y lo entregué a la oficina. Este fue recibido por la chica en turno. Sin embargo, cuando ésta lo entregó, resulta que no fue aceptado, porque tampoco se trataba del original en esencia, y por ello, la encargada de la oficina me indicó que yo debía recursar la materia completa, tan solo por esa ausencia en mi registro. Aquella coordinadora me dijo que no había solución, que tenía que recursar la materia. Ese día me fui a mi casa muy triste de verdad. Estaba muy desesperanzada. Recuerdo que lloré muchísimo. Luego fui en la madrugada a un altar que le tenemos a la Santa Muerte en mi casa. Fui nuevamente buscando su ayuda. Le pedí llorando y le supliqué. Le dije que no quería recursar esa materia, porque en realidad, aparte de que no tenía dinero, esa falla en el sistema de la escuela me había puesto en mucha dificultad. Le supliqué, le dije a la Santa Muerte que me ayudara, que necesitaba me diera su milagro y que lo hiciera lo antes posible. ¿Y saben qué? Que así fue. Yo le pedí concretamente que me ayudara a convencer al propio decano de la Facultad de Medicina a que él tuviera consideración por mi caso. Y así lo hizo. Al día siguiente fui junto al decano de la facultad y le conté toda mi situación. Le dije que aparte de aquella ausencia que me marcaban en el sistema, también había tenido problemas personales y económicos, y que por eso ya pensaba en incluso abandonar la carrera. Ahí sentí como que el decano entendió mi situación, por todo lo que yo pasé en esos meses, que fueron muy duros y difíciles para mí. Aquel hombre me dijo que haría todo lo posible para ayudarme. Me pidió que me fuera a mi salón de clases, y yo le agradecí por la oportunidad de hablar, y me salí de su oficina. Cuando llegué a mi salón de clases, revisé el portal de la facultad, y noté que ya estaba habilitada mi asistencia y la posibilidad de aplicar el examen final de aquella materia que me querían hacer recursar. De esa forma se dio mi milagro ante la santa. Ella me ayudó a no recursar una materia muy pesada en mi carrera de medicina, y sobre todo, a gastar un dinero que tuve que conseguir vendiendo mi auto. Con ese dinero pagué el examen y pude sostener el resto de mis estudios. Hasta eso, le pedí a la santita que me ayudara a vender el carro de manera inmediata, y les aseguro que en cuanto lo publiqué, salió un comprador que lo adquirió. Entre estos detalles que les cuento de mi vida, hay muchos milagros que la Santa Muerte me ha hecho, y también a mi familia. Yo también siempre le cumplo lo que prometo. Entre una de esas promesas estaba también el escribir este relato para describir su maravilloso poder y compartirlo con ustedes, para que así más gente sepa de su presencia y que ella es muy buena. Siempre la llevaré conmigo y le seré leal. Así será hasta el fin de mis días. Yo soy una señora ya mayor de edad y con dificultad ante estas cosas de la tecnología. Aún así me di a la tarea de contar mi relato para que salga en este canal que tanto me gusta. Yo toda la vida he sido devota de mi Santísima Muerte. El amor a su fe es algo que desde mi abuela se ha tenido en casa,
y por nada del mundo dejaré de creer en mi niña. La historia que yo contaré ocurrió hace muchos años, justo cuando una de mis hijas, la mayor, se casó. Juanita era mi hija consentida, porque se parecía mucho a mí, y fue la primera de mis hijas en casarse. De vestido blanco y cola larga, ella aquel día en el templo unía su vida con un joven llamado Omar, un hombre aparentemente bueno. La fiesta fue humilde pero bonita. Había un amor que derrochaban los novios, un amor que parecería para siempre. Sin embargo, con el pasar de los años, se fue convirtiendo en un infierno para mi hija. De ese matrimonio nacieron 4 hijos, muy hermosos, muy buenos niños. Sin embargo, mientras la familia de Juanita, mi hija, iba creciendo, su matrimonio se iba desmoronando con las actitudes tan enfermas y horribles que Omar tenía hacia ella. Ellos vivían a 2 colonias de distancia, y muchas veces mi hija llegaba en la madrugada tocando a mi puerta, llorando y con los niños cubiertos con cobija, todos con miedo porque Omar los había golpeado estando muy borracho. Hubo varias separaciones entre mi hija y su esposo en aquellos años, pero Juanita nomás no lo quería dejar. No sé qué le daba ese pendejo, pero mi hija seguía y seguía a su lado. No sé por qué, pero es que ese bastardo no era más que un borracho y mantenido. Mi hija de él recibió varias golpizas. Incluso yo lo tuve que confrontar en varias ocasiones, porque mi esposo murió y mi niña necesitaba a quien la defendiera. Aquel malnacido solo se burlaba de mí, no me hacía caso. Pensaba el desgraciado que mi hija no tenía quien la apoyara y la defendiera, pero se equivocaba. Una ocasión mi hija llegó muy mal a la casa. Lloraba y me dijo que ya estaba cansada de los abusos de Omar. Tanto así que ese día mi hija me confesó muchas cosas que él le hacía y que antes no se había atrevido a decirme. Me platicó de las humillaciones y las torturas mentales que ese cabrón le hacía pasar a mi pobre Juanita. Omar la dejaba sin comer por días, la golpeaba, también le pegaba a los niños. Incluso mi hija me confesó que su niño, el más chiquito, había sido fruto de una horrible violación que Omar le hizo. Me contó que ese cabrón llegó borracho una noche, golpeando a mi hija, y a la fuerza la hizo suya. Y ese fue un infierno para mi hija, que para nada era un hecho aislado, porque Omar abusaba de ella constantemente, y es que lo único que mi hija sentía por él era miedo. Por eso nunca se había separado de él. Ver la mirada de mi hija esa noche me hizo saber que si yo no hacía algo, ella podría nunca regresar a casa. Tenía la sensación de que en una de esas, ella podría perder la vida en manos de su esposo. Sin más remedio que tomar cartas en el asunto, fue que consulté a la Santita Muerte. Una noche cuando todos dormían, fui hasta donde tengo el altar a mi niña blanca en mi casa. Coloqué ante sus pies una fotografía de mi yerno. Yo comencé a hablarle con esto a la Santita y a rogarle que me concediera el deseo de verlo pudrirse bajo tierra, de verlo fuera de la vida de mi hija. Ese bastardo era un mal que difícilmente haría un bien a la familia de mi hija. Por ello, no me imaginaba yo que, de no detenerlo, él abusara incluso de mis nietas en un futuro. Por eso pedí a la Santísima que se lo llevara, que lo encerraran en la más profunda y eterna oscuridad, donde su alma no pudiera ya ni siquiera reencarnar. Recé y recé ante el altar por un buen rato, hasta que un helado aire me recorrió el cuerpo, me hizo la piel chinita. Con esto, estaba yo recibiendo la señal de que la Santa Muerte me había escuchado. Supe que mi petición sería cumplida, y yo me sentía una vez más complacida por los poderes de mi Santísima. Me retiré del altar haciendo una reverencia y me fui a dormir. Los días siguientes le pedí a mi hija que se quedara junto con los niños acá en mi casa, que yo me haría cargo de cuidarlos. En fin, que por dinero. Yo nunca fui rica, pero tenía una verdulería que me daba para vivir. Y ahí como pude acomodé a mi hija y a mis nietos. Nos la fuimos llevando poco a poco. Nunca nos faltó nada. Mientras tanto, a Omar se la pasaba en la borrachera. A él no le importaba su familia, el saber que Juanita se había regresado conmigo a la casa. Dicen que Omar empezó a emborracharse cada vez más y más. Él era joven y fuerte, pero el poder de mi Santísima
lo fue llevando a que se perdiera más hondo en el vicio. Tanto así que una tarde nos mandaron llamar, sobre todo a Juanita, para que fuera a ver a su esposo que estaba muy mal y tirado en una esquina de la colonia. Ahí va mi hija toda pendeja esa vez a ver a su marido, llore y llore. Yo ya sabía qué era lo que estaba pasando. La santita me lo hizo saber en los sueños de la noche anterior. Así que yo solo esperé a que Juanita regresara y me contara todo lo que yo ya sabía. Ella me dijo que al maldito de Omar el alcohol le terminó matando, le reventó el hígado, y supe que cuando mi hija llegó a donde él estaba, ya estaba muerto, con un charco de sangre muy grande que había salido de su boca a través del vómito. Los curiosos y morbosos fueron testigos de aquella horrible muerte de Omar, y lo curioso es que mientras agonizaba, por más que los vecinos trataron de marcar a la ambulancia, se dice que la llamada nomás no entraba. Alguna fuerza sobrenatural, estoy segura, que estaba impidiendo que la llamada de auxilio se realizara. Su destino, por voluntad mía y de la Santa Muerte, era que debía perder la vida en ese instante y dejar así de estorbar en la vida de mi familia, sobre todo en la de mi hija y en la de no sé cuántas personas más, porque bien se decía que también tenía hijos regados. No sé si ustedes creen en lo que les cuento, pero sí les advierto que la brujería en general es muy peligrosa en las manos equivocadas. Cuídense mucho. Yo en mi caso solo la he usado esa ocasión para dañar a alguien. Pero hay quienes se entretienen haciendo el mal, y las muertes por brujería son algo que no se le desea a nadie. De esas no hay escapatoria. Mientras tanto yo me siento protegida y bien cuidada por mi Santísima Muerte, a quien le entregaré mi fe y mi lealtad hasta que ella venga a recogerme.